Ella apareció en medio de la tormenta, con un ganso muerto en una mano y una niña temblando en la otra. Él llevaba 3 inviernos solo, huyendo de sus propios demonios. Ella le suplicó que cocinara el ganso. Él no sabía que estaba a punto de cocinar algo más, el inicio de un amor que ninguno de los dos esperaba. Bienvenidos a Tiempos Dulces. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy. La tormenta aullaba como 1000 lobos hambrientos sobre las montañas de Svartheim. La nieve caía en ráfagas furiosas, borrando cualquier rastro de vida, cualquier camino, cualquier esperanza de supervivencia para quien se atreviera a desafiar la furia del invierno. Era el tipo de tormenta que los ancianos llamaban el aliento de los dioses, cuando el viento soplaba con tanta fuerza que podía arrancar árboles de raíz y enterrar aldeas enteras bajo montañas de nieve blanca. Ravn Eriksson llevaba 3 inviernos viviendo en aquella cabaña perdida en el corazón del bosque nevado. 3 años de soledad elegida, de silencio autoimpuesto, de penitencia por un crimen que no cometió y una justicia que sí ejecutó. Había construido la cabaña con sus propias manos, lejos de cualquier camino conocido, en un valle tan remoto que ni los cazadores más experimentados se aventuraban hasta allí. Era su prisión voluntaria, su santuario, su tumba en vida. Había aprendido a leer las tormentas como otros leían las runas. Conocía el sabor del aire cuando la nieve se acercaba, el sonido del viento cuando anunciaba días de encierro, el color del cielo cuando prometía muerte blanca. Y esta noche en particular, sabía que la tormenta era de las que reclamaban almas. Por eso, cuando escuchó los golpes en su puerta, pensó que los dioses finalmente habían enviado a las valquirias a buscarlo. Quizás habían decidido que 3 años de exilio eran suficiente castigo. Quizás habían venido a llevarlo al Valhalla, aunque él no estaba seguro de merecerlo. Los guerreros que mataban a sus propios capitanes probablemente no eran bienvenidos en el salón de Odín. Se levantó del banco donde había estado tallando una figura de madera, más por mantener las manos ocupadas que por necesidad real. La figura era un lobo, siempre tallaba lobos, aunque no sabía por qué. Quizás porque los lobos también vivían en manadas y él había perdido la suya. Quizás porque los lobos sabían lo que era ser temido y cazado. Los golpes sonaron de nuevo, más débiles esta vez, más desesperados. Ravn tomó su hacha, no porque esperara un ataque, sino porque la costumbre de años de guerra no se olvida fácilmente. Se acercó a la puerta, la abrió de golpe, preparado para enfrentar lo que fuera que los dioses hubieran enviado. Pero no fue una valquiria lo que encontró. Fue algo mucho más inesperado. Una mujer joven estaba de pie en el umbral, apenas visible a través de la cortina de nieve que el viento arrastraba horizontalmente. Su cabello castaño oscuro estaba pegado al rostro por la nieve derretida, formando mechas que se adherían a sus mejillas como serpientes congeladas. Sus labios estaban azulados por el frío, partidos en varios lugares, sangrando ligeramente donde la piel se había resquebrajado. Pero sus ojos verdes brillaban con una determinación feroz que contrastaba con el estado deplorable de su cuerpo. En una mano sostenía un ganso salvaje, claramente cazado hace poco. El cuello del ave estaba roto con precisión, un movimiento limpio que indicaba experiencia. Las plumas grises estaban manchadas de sangre, ya congelada en cristales rojos sobre el plumaje. Era un buen ejemplar, gordo por las reservas que los gansos acumulaban para el invierno, suficiente para alimentar a varias personas durante días. En la otra mano, aferrada a su capa raída con dedos que parecían garras blancas por el frío, una niña pequeña temblaba como una hoja en el vendaval. No podía tener más de 5 inviernos. Sus ojos estaban cerrados.
su rostro pálido como la cera de las velas que Ravn guardaba para las noches más oscuras. Por un momento terrible, Ravn pensó que la niña estaba muerta, que la mujer cargaba un cadáver pequeño a través de la tormenta. Pero entonces vio el temblor casi imperceptible de los labios de la pequeña, el movimiento de su pecho bajo la capa empapada. Estaba viva. Apenas, pero viva. «Por favor», dijo la mujer, y su voz sonó como el crujido del hielo quebrándose bajo el peso de un hombre. Era una voz que había gritado demasiado, que había llorado demasiado, que ahora apenas tenía fuerza para formar palabras. «Por favor, cocina este ganso para nosotras. Mi hija no ha comido en 3 días. 3 días. Te daré lo que quieras, haré lo que pidas. Solo ayúdanos a sobrevivir esta noche». Ravn se quedó paralizado en el umbral. Llevaba 3 años sin hablar con otro ser humano. 3 años sin escuchar otra voz que no fuera el viento aullando entre los pinos, el crepitar del fuego en su hogar, sus propios pensamientos dando vueltas en círculos interminables de culpa y recuerdos. Y ahora, esta aparición salida de la tormenta, esta mujer empapada y desesperada, le suplicaba con ojos que conocía demasiado bien. Eran ojos de alguien que ha visto demasiado, ojos de alguien que ha perdido demasiado, ojos de alguien que está dispuesta a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por proteger a quien ama. Ravn había visto esos ojos antes. Los había visto en los rostros de las mujeres de aquella aldea, hace 3 años, cuando el capitán Sven había dado la orden de matarlas a todas. Los había visto en el rostro de la madre que sostenía a su bebé mientras Sven levantaba su espada. Los había visto en su propio reflejo, en el agua de un arroyo, momentos después de haber atravesado el pecho de su capitán con su propia espada. «Entren», dijo finalmente, y su propia voz le sonó extraña, oxidada por el desuso, como una puerta que no se ha abierto en años. La mujer no esperó una segunda invitación. Entró arrastrando a la niña, dejando un rastro de nieve y agua derretida sobre el suelo de madera que Ravn había pulido con sus propias manos durante incontables noches de insomnio. El calor del fuego que ardía en el hogar las golpeó como una ola, y Ravn vio cómo los hombros de la mujer se hundían de alivio. Era como si hubiera estado sosteniendo todo el peso del mundo sobre ellos y de repente pudiera dejarlo caer, aunque fuera solo por un momento. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas congeladas, dibujando surcos sobre la suciedad y la escarcha que cubrían su piel. «Gracias», susurró. «Gracias, gracias, gracias». Las palabras salían de ella como una oración, como un mantra que repetía para convencerse de que esto era real, de que realmente habían encontrado refugio, de que quizás, solo quizás, sobrevivirían una noche más. Ravn tomó el ganso de su mano sin decir nada. Sus dedos rozaron los de ella por un instante y sintió el frío extremo de su piel, tan frío que quemaba al contacto. Esta mujer había estado a minutos de la muerte por congelación, quizás menos. Lo examinó con ojo experto, girándolo para evaluar su peso, revisando las plumas en busca de enfermedades o parásitos. Era un buen ejemplar, perfectamente sano, bien alimentado. Quien lo había cazado sabía exactamente lo que hacía. «Lo miraste a los ojos cuando lo mataste», dijo sin pensar. Era una costumbre antigua, casi olvidada, de mirar a la presa directamente antes de tomar su vida. Una forma de honrar al animal que te daba su muerte para que tú pudieras vivir. La mujer lo miró sorprendida, como si no esperara que él conociera esa tradición, como si no esperara que él supiera nada en absoluto. «Siempre lo hago», respondió. «Mi padre decía que debemos honrar a las criaturas que nos dan su vida, que tomarla sin reconocerla es robar, no cazar». Ravn asintió lentamente. Era la primera persona en años que le decía algo que no fuera una orden, una acusación o un grito de batalla.
La primera conversación real, si es que podía llamarse así, desde que había huido de todo lo que conocía. Tu padre era un hombre sabio, lo era. La mujer se arrodilló junto al fuego, quitándole la capa empapada a la niña, con movimientos que eran suaves pero eficientes, los movimientos de una madre que ha cuidado de su hija durante años de dificultades, hasta que los hombres de Hakon lo mataron frente a mí. Ravn no preguntó más. Conocía ese tipo de dolor, el tipo que no necesita explicaciones porque se lleva grabado en la piel como una cicatriz que nunca termina de sanar. El tipo de dolor que te define, que te moldea, que se convierte en parte de quien eres aunque no lo quieras. Fue hacia la mesa de trabajo donde guardaba sus herramientas y comenzó a desplumar el ganso con movimientos precisos, mecánicos. Las plumas caían en un montón suave a sus pies, grises y blancas, mientras sus manos trabajaban sin necesidad de que su mente las guiara. Había desplumado cientos de aves en su vida, miles quizás. Los dedos sabían qué hacer aunque los pensamientos estuvieran en otra parte, y sus pensamientos estaban en otra parte, estaban procesando la presencia de estas dos extrañas en su refugio, tratando de entender qué significaba esto, qué cambiaría, qué peligros traería. Llevaba 3 años construyendo muros alrededor de sí mismo, muros de silencio y soledad que lo protegían del mundo y protegían al mundo de él. Y ahora, en una sola noche, 2 personas habían atravesado esos muros sin siquiera saber que existían. La niña comenzó a removerse sobre las pieles donde su madre la había acostado. El calor del fuego estaba haciendo su trabajo, devolviéndole el color a sus mejillas, la vida a sus extremidades. Era como ver a una flor abrirse después de una larga noche de helada. «Mamá», susurró con voz débil, una voz que sonaba muy pequeña en el espacio de la cabaña. «Tengo hambre». «Ya casi, mi amor». Tira, porque ese era su nombre aunque Ravn aún no lo sabía, acarició el cabello de su hija con una ternura que contrastaba con la dureza de sus ojos cuando miraba al mundo. «Este hombre amable nos va a ayudar». Los ojos de la niña se abrieron completamente por primera vez desde que habían entrado en la cabaña. Eran del mismo verde intenso que los de su madre, pero sin el peso del sufrimiento que los años habían depositado en los ojos de Tira. Todavía había inocencia en ellos, esa inocencia que los adultos pierden poco a poco con cada decepción, con cada traición, con cada sueño que se rompe contra la realidad del mundo. Era la inocencia que Ravn había jurado proteger hace 3 años, cuando desobedeció la orden que cambió su vida para siempre. La inocencia de los niños de aquella aldea condenada, de los bebés que no sabían que iban a morir, de las madres que los sostenían sabiendo que no podrían protegerlos. Había matado a su capitán por esa inocencia, y volvería a hacerlo sin dudarlo. «Me llamo Liv», dijo la niña, mirándolo con curiosidad en lugar de miedo. La mayoría de los niños le tenían miedo. Era alto, de hombros anchos, con una barba descuidada y ojos que habían visto demasiada muerte. Pero esta niña, esta pequeña criatura que había sobrevivido 3 días sin comer en medio de una tormenta invernal, lo miraba como si fuera simplemente otro adulto interesante, como si no hubiera nada que temer. Ravn sintió algo moverse en su pecho, algo que creía muerto hace mucho tiempo, algo que se parecía peligrosamente a la ternura. Liv, vida, el nombre más esperanzador que existía en la lengua de su pueblo, un nombre que prometía futuro, que desafiaba a la muerte, que afirmaba que incluso en los tiempos más oscuros, la vida encontraba la manera de continuar. «Yo soy Ravn», respondió, sorprendiéndose a sí mismo por la suavidad de su voz. No había hablado así en años, no había tenido razón para hacerlo. «Ravn», repitió la niña, saboreando el nombre como si fuera un dulce nuevo.
como el pájaro negro, el cuervo. Sí, como el pájaro negro. Y tú eres como la luz, Liv. La niña sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro pálido como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Y Ravn se dio cuenta, con una sacudida de sorpresa, de que había olvidado cómo se sentía hacer sonreír a alguien. La mujer lo observaba con una expresión indescifrable. Sus ojos verdes lo estudiaban como si tratara de leer las runas de su alma, de descifrar qué tipo de hombre era, si podía confiar en él, si había cometido un error al entrar en su cabaña. Ravn conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que ha aprendido a no confiar en nadie, que ha sido traicionada demasiadas veces, que evalúa cada situación buscando el peligro oculto. «Me llamo Tira», dijo finalmente, como si hubiera tomado una decisión. «Y te debo la vida de mi hija». Las palabras cayeron en el silencio de la cabaña como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían hacia todos los rincones. «No me debes nada», respondió Ravn, volviendo a su trabajo con el ganso. Cualquiera habría hecho lo mismo. Tira soltó una risa amarga, una risa que no tenía nada de humor, que estaba hecha de cicatrices y decepciones y años de aprender las peores lecciones que la vida podía enseñar. «No conoces a los hombres que conozco yo». Ravn no respondió, pero sus manos se detuvieron por un instante sobre las plumas del ganso. Sí los conocía demasiado bien. Había luchado junto a ellos durante años, compartido comida y fuego y sangre con ellos. Había visto de lo que eran capaces cuando nadie los vigilaba, cuando el poder se les subía a la cabeza, cuando decidían que algunas vidas valían menos que otras. Y había decidido que no quería ser uno de ellos, aunque eso significara perder todo lo demás. El ganso tardó 2 horas en cocinarse. Ravn lo asó lentamente sobre el fuego, girándolo con paciencia infinita, bañándolo en su propia grasa cada pocos minutos para que la carne quedara tierna y jugosa. Añadió las pocas hierbas secas que guardaba en un frasco de arcilla, tomillo y romero, y algo de eneldo que había recolectado el verano anterior. Eran hierbas que reservaba para ocasiones especiales, aunque no recordaba cuándo había sido la última vez que tuvo una ocasión especial. Quizás nunca. Quizás esta era la primera. El aroma llenó la cabaña como una bendición, un aroma de hogar, de calor, de algo parecido a la normalidad que Ravn había olvidado que existía. Era el aroma de las cenas familiares de su infancia antes de que se convirtiera en guerrero, antes de que aprendiera que el mundo era cruel y que la bondad era un lujo que pocos podían permitirse. Era el aroma de todo lo que había perdido y todo lo que había elegido abandonar. Mientras cocinaba, observaba a sus invitadas de reojo, tratando de no ser demasiado obvio en su escrutinio. Tira había envuelto a Liv en todas las pieles y mantas que encontró en la cabaña, creando un nido cálido junto al fuego donde la niña dormitaba, exhausta por días de huida, de hambre, de miedo constante. La madre permanecía alerta incluso mientras descansaba, sus ojos recorriendo constantemente la cabaña, las ventanas cubiertas de hielo, la puerta que Ravn había atrancado contra la tormenta. Era el comportamiento de un animal que sabe que los depredadores nunca están lejos, que ha aprendido a no bajar la guardia ni siquiera en los momentos de aparente seguridad. «Llevas días huyendo», dijo Ravn. No era una pregunta, era una afirmación basada en las señales que podía leer tan fácilmente como las huellas de un animal en la nieve. Los pies destrozados de Tira, las costuras rasgadas de su ropa, el hambre que se asomaba en cada línea de su rostro. Tira tensó los hombros, un movimiento casi imperceptible que alguien menos observador habría pasado por alto. Pero Ravn había sobrevivido 3 años de cacería aprendiendo a notar los detalles más pequeños.
5 días. Desde la aldea de Crossfjord. Eso está a más de 100 kilómetros de aquí. Ravn trató de ocultar su sorpresa, pero no estaba seguro de haberlo logrado. 100 kilómetros era una distancia imposible de recorrer en 5 días, especialmente en pleno invierno, especialmente con una niña pequeña. Lo sé, caminé cada uno de ellos, con una niña de 5 años y perseguidores detrás. Tira lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado en la cabaña. Había desafío en su mirada, como si esperara que él dijera que era imposible, que estaba exagerando, que ninguna mujer podía hacer lo que ella afirmaba haber hecho. Haría cualquier cosa por mantenerla a salvo. Cualquier cosa. Las palabras resonaron en el silencio de la cabaña, cargadas de un peso que iba más allá de su significado literal. Ravn reconoció esa mirada. Esa determinación absoluta que no dejaba espacio para la duda o el compromiso. Era la misma mirada que él había tenido hace 3 años, cuando se interpuso entre su capitán y una aldea llena de mujeres y niños indefensos. La misma determinación, la misma disposición a sacrificarlo todo por lo que era correcto. ¿Quién te persigue?, preguntó mientras giraba el ganso sobre el fuego, fingiendo que su atención estaba en la comida, cuando en realidad cada fibra de su ser estaba concentrada en la mujer frente a él. Tira guardó silencio durante tanto tiempo que Ravn pensó que no respondería. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, como si temiera que las paredes pudieran escucharla, como si pronunciar el nombre en voz alta pudiera invocarlo como a un demonio. Mi cuñado, Bjorn Haraldsson, el hermano de mi esposo muerto. Bjorn quiere reclamarme como su propiedad, como una yegua que pasa de un hermano a otro cuando el primero muere. Dice que es su derecho por la antigua costumbre. Su voz se endureció con amargura, la antigua costumbre de los hombres que tratan a las mujeres como ganado. Ravn frunció el ceño. Esa costumbre murió hace generaciones. La mayoría de los clanes la abandonaron hace siglos, reconociendo que las mujeres no eran propiedad que pudiera heredarse. En algunas aldeas todavía se practica. Tira lo miró con ojos que habían visto demasiado del lado oscuro de su propio pueblo. En aldeas donde los hombres como Bjorn tienen el poder suficiente para hacer lo que quieran, donde el Jarl es demasiado cobarde para enfrentarlos, donde las mujeres no tienen voz ni voto en lo que pasa con sus propias vidas. Tira miró a su hija dormida, y algo en su expresión se suavizó por un instante antes de endurecerse de nuevo. Mi esposo, Gunnar, no era un buen hombre. Me golpeaba cuando bebía, que era casi siempre. Dejaba marcas que yo tenía que ocultar bajo la ropa, excusas que tenía que inventar cuando los vecinos preguntaban. Pero su hermano es peor, mucho peor. Su voz tembló ligeramente. He oído las historias de lo que les hace a las mujeres que se resisten. He visto lo que queda de ellas cuando termina con ellas. Prefiero morir congelada en una tormenta que convertirme en una de esas historias. Ravn había visto hombres como los que describía. Los había visto demasiadas veces en los campamentos de guerra, en las aldeas conquistadas, en los barcos que regresaban de las incursiones, hombres que disfrutaban del poder sobre otros, que encontraban placer en el miedo y el sufrimiento, que veían a las mujeres y los niños como botín para usar y descartar. Los odiaba con una intensidad que lo sorprendía incluso a él mismo. ¿Y cómo murió tu esposo?, preguntó. En una incursión, una flecha sajona. Tira no parecía lamentar la pérdida. Su voz era plana, desprovista de emoción, como si hablara de un extraño y no del hombre con quien había compartido cama durante años. Pensé que sería libre entonces. Pensé que podría criar a Liv en paz, que podría olvidar las noches de miedo y los días de dolor, que podría empezar de nuevo.
Pero Bjorn apareció antes de que el cuerpo de Gunnar estuviera frío, diciendo que ahora yo le pertenecía, que era su derecho, que debía estar agradecida de que él me quisiera. Así que huiste. Thyra asintió, y en ese gesto había todo el peso de una decisión que había cambiado su vida para siempre. Tomé a Liv en mitad de la noche, cuando los guardias de Bjorn estaban dormidos o borrachos. Tomé lo poco de valor que tenía, el ganso que cacé esta mañana, y corrí. No tenía plan, no tenía destino. Solo sabía que prefería morir congelada en el bosque que pertenecer a ese hombre, que prefería que mi hija me viera morir libre que vivir viendo cómo su madre se convertía en esclava. Hrafn la miró con nuevos ojos. Había visto guerreros veteranos, hombres que habían sobrevivido décadas de batallas, con menos coraje del que esta mujer había mostrado en los últimos 5 días. Cruzar 100 kilómetros de territorio salvaje en pleno invierno, con una niña pequeña que dependía de ella sin provisiones suficientes, huyendo de perseguidores que conocían el terreno mejor que ella. La mayoría habría muerto en el primer día. Muchos se habrían rendido en el segundo. Ella había llegado hasta aquí. El hecho de que estuviera viva, de que estuviera sentada frente a él, con los ojos llenos de desafío en lugar de derrota, era un testimonio de una fortaleza que pocos hombres poseían y mucho menos se atrevían a reconocer en una mujer. «El ganso está listo», dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos. Thyra despertó a Liv con suavidad, susurrando palabras dulces en su oído, mientras la niña parpadeaba con confusión, tratando de recordar dónde estaba, por qué hacía calor, por qué olía tan bien. Hrafn sirvió la comida en los únicos 3 platos que tenía, platos de madera que había tallado él mismo durante sus primeros meses de exilio, cuando necesitaba mantener las manos ocupadas para no volverse loco de soledad. Colocó el plato más lleno frente a Liv, asegurándose de que tuviera los mejores pedazos de carne, los más tiernos, los más jugosos. La niña comió con una voracidad que partía el corazón. Sus pequeñas manos agarraban los trozos de ganso como si temiera que alguien fuera a quitárselos, llevándolos a su boca con una rapidez que hablaba de días de hambre, de estómago vacío, de despertares preguntándose si hoy sería el día en que finalmente no habría nada que comer. Thyra la observaba con ojos húmedos, probando apenas bocados entre las porciones que le daba a su hija, sacrificando su propia hambre para asegurarse de que Liv tuviera suficiente. Era lo que hacen las madres, pensó Hrafn. Era lo que la madre de aquella aldea había hecho, sosteniendo a su bebé mientras Sven levantaba la espada, usando su propio cuerpo como escudo, aunque sabía que no serviría de nada. «Come tú también», dijo Hrafn, rompiendo el silencio. «No has probado nada en días tampoco. Tus labios están agrietados por la deshidratación. Tus manos tiemblan de debilidad». «Estoy bien», respondió Thyra automáticamente, como si la negación fuera una segunda naturaleza. «No lo estás». Hrafn empujó su propio plato hacia ella, un gesto que le costó más de lo que quería admitir. La comida era escasa en invierno y un ganso como ese era un tesoro que debería haberle durado días. Pero había algo en esta mujer, algo en la forma en que se sacrificaba por su hija sin pensarlo 2 veces, que le hacía imposible no hacer lo mismo. «Necesitas fuerzas para protegerla. Una madre muerta de hambre no le sirve de nada a su hija». Thyra lo miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que alguien se preocupara por ella, como si la amabilidad fuera un idioma extranjero que apenas recordaba cómo hablar. Lentamente, con dedos que todavía temblaban de frío y debilidad, tomó el plato y comenzó a comer. Por un largo momento, el único sonido en la cabaña fue el crepitar del fuego y el de 3 personas alimentándose. Era un sonido doméstico, íntimo,
cálido, el sonido de algo que Ravn había perdido hace mucho tiempo y que no sabía cuánto extrañaba hasta que lo escuchó de nuevo. Era el sonido de la compañía, de la conexión, de no estar completamente solo en un mundo que había decidido darle la espalda. «Mamá», dijo Liv cuando terminó de comer, su pequeña voz rompiendo el silencio con la naturalidad de los niños que no conocen el peso de las pausas significativas. «El señor Cuervo cocina muy rico». Tira sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Ravn le había visto. Una sonrisa que iluminaba su rostro, que suavizaba las líneas de preocupación alrededor de sus ojos, que revelaba a la mujer que había sido antes de que la vida la obligara a convertirse en algo más duro, más fuerte, más capaz de sobrevivir. «Sí, mi amor, el señor Cuervo es muy amable». «No soy amable», murmuró Ravn mientras recogía los platos, sintiéndose extrañamente incómodo con el elogio. «Solo sé cocinar un ganso. Es lo que hacía en los campamentos de guerra, antes de todo. Alguien tenía que cocinar, y yo era mejor en eso que en matar». Se detuvo, sorprendido por sus propias palabras. Llevaba años sin hablar de su pasado, sin mencionar siquiera que había existido una vida antes del exilio. Pero algo en esta cabaña, algo en la presencia de esta mujer y su hija, estaba aflojando los nudos que mantenían sus secretos bien atados. «Eres amable», insistió Liv, con la certeza absoluta de los niños que todavía creen que pueden ver la verdad detrás de las máscaras de los adultos. «Tus ojos son tristes, muy tristes, como si hubieran llorado mucho, aunque ya no tengas lágrimas. Pero tu corazón es bueno. Puedo verlo». Ravn se quedó paralizado. Los niños veían cosas que los adultos habían aprendido a ignorar. Veían la verdad detrás de las máscaras, el dolor detrás de los silencios, el miedo detrás de la fortaleza aparente. Y esta niña, esta pequeña Liv con sus ojos verdes, que habían visto demasiado para sus pocos años, lo había visto en un instante. «Tu hija es muy observadora», dijo finalmente, sin saber cómo responder a esa honestidad brutal que solo los niños poseen. «Demasiado para su propio bien», admitió Tyra. «Siempre lo ha sido. Desde que era bebé, miraba a la gente como si pudiera leer sus pensamientos. Su padre la llamaba bruja, pero yo siempre supe que era algo más. Es un don, aunque a veces parece una maldición. Ver demasiado significa sufrir más cuando lo que ves es feo». La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña algo había cambiado. El aire ya no se sentía tan pesado como antes. El silencio ya no era tan absoluto, tan abrumador. Por primera vez en 3 años, Ravn no estaba completamente solo, y la sensación era tan extraña, tan inesperada, que no sabía cómo procesarla. «Pueden quedarse esta noche», dijo, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas 2 veces. «Hasta que pase la tormenta. Mañana veremos cómo está el camino, si pueden continuar, a dónde van». Tira abrió la boca para agradecer, pero él levantó una mano, deteniendo las palabras antes de que salieran. «No me agradezcas. Es lo mínimo que haría cualquier persona. Dejar a una mujer y una niña morir en la tormenta no es algo que pueda hacer, aunque quisiera. Y no quiero. Ya te dije que no conoces a las personas que conozco yo, y tú no me conoces a mí». Ella lo miró durante un largo momento, sus ojos verdes atravesándolo, como si pudiera ver más allá de la superficie, más allá de las cicatrices y la barba y la soledad, hasta el hombre que había sido antes de todo esto. «Tienes razón, no te conozco, pero quiero conocerte, Ravn». Y esas palabras, simples como eran, removieron algo en el pecho de Ravn que llevaba años enterrado. Algo que pensaba que había muerto junto con su vida anterior, junto con su nombre, junto con todo lo que había sido antes de convertirse en el hombre que vivía solo en una cabaña en medio de la nada. Era esperanza,
Y la esperanza, como aprendería en los días siguientes, era la cosa más peligrosa de todas. La tormenta duró 3 días. 3 días en los que la nieve cayó sin descanso, bloqueando puertas y ventanas, acumulándose hasta alcanzar la mitad de las paredes exteriores, convirtiendo la cabaña en una isla perdida en un mar blanco e infinito. 3 días en los que el mundo exterior dejó de existir, y solo quedaron ellos tres, y el fuego y el silencio que poco a poco se iba llenando de palabras. Ravn descubrió que no había olvidado cómo vivir con otras personas. Solo había elegido no hacerlo. Era diferente, claro. Había ruidos donde antes había silencio. La risa de Liv cuando descubría algo nuevo. El sonido de Tira tarareando mientras preparaba el desayuno. El crujido de las pieles cuando alguien se movía durante la noche. Había movimiento donde antes había quietud, pequeñas manos tocando sus herramientas, pasos suaves sobre el suelo de madera, sombras danzando contra las paredes mientras alguien pasaba frente al fuego. Y había algo más, algo que Ravn no supo nombrar al principio. Era la sensación de ser visto, de existir en la percepción de otro ser humano, de importar, aunque fuera solo un poco, aunque fuera solo por unos días, aunque fuera solo porque estaban atrapados juntos por la tormenta. Liv era imposible de ignorar. Con la energía recuperada después de comer, después de descansar, después de entrar en calor, la niña exploraba cada rincón de la cabaña con una curiosidad insaciable que a veces agotaba solo de verla. Tocaba todo, preguntaba todo, quería saber el nombre y la función de cada objeto que encontraba. Hacía preguntas sin parar. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué tienes tantos cuchillos? ¿Dónde está tu familia? ¿Por qué vives solo? ¿Por qué tus ojos están tristes? ¿Por qué no sonríes más? Cada pregunta era una pequeña flecha que atravesaba las defensas de Ravn, que se clavaba en lugares que él creía protegidos por años de silencio y soledad. No podía mentirle, no completamente. Los niños detectaban las mentiras como los perros detectaban el miedo. Pero tampoco podía decirle la verdad, no toda la verdad. Vivía solo porque había elegido el exilio antes de que lo ejecutaran. No tenía familia porque la había perdido hace mucho, o quizás ellos lo habían perdido a él, o quizás simplemente se habían perdido mutuamente en algún punto del camino. Los cuchillos eran para sobrevivir en un mundo que quería verlo muerto, aunque no sabía si el mundo todavía lo recordaba o si había sido olvidado junto con su crimen y su heroísmo. Así que inventaba respuestas a medias, verdades suavizadas, historias que contenían la esencia de lo real, sin revelar lo que no podía ser revelado. Y Liv asentía con seriedad, como si entendiera mucho más de lo que sus 5 años sugerían, como si supiera que había partes de la historia que él no estaba listo para contar y estuviera dispuesta a esperar hasta que lo estuviera. Tira observaba estos intercambios en silencio desde su rincón junto al fuego. Ayudaba con las tareas de la cabaña sin que nadie se lo pidiera, como si fuera algo natural, como si siempre hubiera vivido allí. Cocinaba cuando Ravn salía a despejar la nieve de la puerta para que no los enterrara vivos. Limpiaba sin hacer ruido, ordenando las pocas posesiones de Ravn con un cuidado que sugería respeto por sus cosas, por su espacio, por la vida que había construido en este lugar remoto. Se movía por el espacio como si llevara toda la vida ahí, anticipando necesidades que Ravn ni siquiera sabía que tenía, llenando vacíos que había ignorado durante tanto tiempo que ya no los sentía, hasta que los sintió llenarse. La segunda noche, cuando Liv dormía profundamente envuelta en pieles junto al fuego, con la respiración suave y regular de los niños que finalmente se sienten seguros, Tira se sentó frente a Ravn y lo miró directamente. El fuego danzaba entre ellos, proyectando sombras sobre sus rostros, creando un espacio íntimo en medio de la oscuridad de la noche.
No me has preguntado nada sobre mí, dijo ella. Su voz era suave, pero había un desafío en sus palabras, una invitación disfrazada de acusación. No es mi asunto, respondió Ravn, aunque la respuesta sonaba vacía incluso a sus propios oídos. No, pero tienes curiosidad. Puedo verlo en la forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta. Puedo verlo en las preguntas que no haces, que se quedan atrapadas detrás de tus dientes. Ravn la estudió a la luz del fuego. Las sombras danzaban sobre sus rasgos, suavizando las líneas de preocupación que el día mantenía marcadas alrededor de sus ojos y su boca, haciendo que pareciera más joven de lo que probablemente era. Tenía quizás 20 y tantos años, calculó, aunque el sufrimiento a veces envejecía a las personas de maneras que los números no podían capturar. No me corresponde preguntar, dijo finalmente. No eres mi prisionera. No estás aquí porque yo quiera algo de ti. Estás aquí porque la tormenta te trajo, y cuando pase, te irás. No necesito saber tu historia para darte refugio. ¿Y si te doy permiso para que lo hagas?, preguntó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. Si te digo que quiero que preguntes, que necesito que alguien escuche, que he cargado esto sola durante demasiado tiempo y necesito compartir el peso, aunque sea por una noche. Ravn consideró la oferta durante un largo momento. Había tantas cosas que quería saber. Cómo había terminado casada con un hombre que la golpeaba, cómo había sobrevivido años de maltrato sin perder la capacidad de sonreír, de amar, de esperar algo mejor. Cómo había encontrado la fuerza para huir cuando tantas otras mujeres en su situación se quedaban atrapadas por el miedo o la costumbre o la simple falta de alternativas. Pero la pregunta que salió de sus labios fue otra, la única que realmente importaba en ese momento. La única que revelaría lo que él necesitaba saber para entender a esta mujer que había aparecido en su vida como un rayo atravesando la oscuridad. ¿Por qué confiaste en mí? Tyr pareció sorprendida. ¿Qué quieres decir? Apareciste en mi puerta en medio de la noche, un extraño en una cabaña aislada, sin vecinos, sin testigos, sin nadie que pudiera ayudarte si las cosas salían mal. La mayoría de las mujeres habrían huido antes de llamar a esa puerta. Habrían preferido la tormenta a lo desconocido. Tyr sonrió, pero era una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. La mayoría de las mujeres no han vivido lo que yo he vivido. Cuando has conocido la verdadera maldad, cuando has visto de lo que son capaces los hombres que deberían protegerte, aprendes a reconocer su ausencia. Aprendes a oler el peligro como un animal, a sentirlo en la piel antes de que la mente lo procese. Tú tienes dolor en los ojos, Ravn, mucho dolor, más del que puedo imaginar, pero no tienes crueldad. Lo supe en el momento en que abriste la puerta, en la forma en que me miraste, en cómo tus ojos fueron primero a Liv, a ver si estaba bien, antes de evaluarme a mí. Un hombre cruel habría mirado primero qué podía obtener de nosotras. Tú miraste primero qué necesitábamos. No me conoces, insistió Ravn, aunque sus palabras sonaban cada vez más débiles. No, pero confío en mis instintos. Me han mantenido viva hasta ahora. Me sacaron de Crossfjord cuando todo en mi mente gritaba que me quedara, que no arriesgara a Liv, que quizás Bjorn no sería tan malo como temía. Mis instintos me dijeron que huyera, y huí. Mis instintos me trajeron hasta tu puerta, y llamé. Y mis instintos me dicen que estoy segura aquí, al menos por ahora, al menos hasta que pase la tormenta. Ravn bajó la mirada hacia el fuego, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos verdes por más tiempo. Sus instintos podrían estar equivocados, no lo están. Tyr se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos, aunque no lo suficiente como para tocarlo. Puedo ver que cargas algo pesado, Ravn,
algo que te hizo venir aquí, al fin del mundo, a vivir solo como un ermitaño, alejado de todo y de todos. No tienes que contármelo si no quieres. No voy a presionarte, no voy a exigir confesiones a cambio de mi historia, pero quiero que sepas que, sea lo que sea, no cambiará mi opinión de ti. No puedes saber eso, dijo Ravn con voz ronca. No sabes lo que hice, no sabes quién era antes de esto. Ella se encogió de hombros con una elegancia que desmentía la sencillez del gesto. Quizás no, pero sé que un hombre malo no habría cocinado ese ganso con tanto cuidado, como si cada movimiento fuera importante, como si preparar comida para dos extrañas fuera un acto sagrado. No habría dado su propia porción para que yo comiera, sin pensarlo dos veces, sin esperar nada a cambio. No habría mirado a mi hija con esa ternura que intentas esconder detrás de tu barba y tu ceño fruncido, como si sonreírle fuera una debilidad que no puedes permitirte. Sea lo que sea que hayas hecho, Ravn, no eres el monstruo que crees ser. Las palabras golpearon a Ravn con más fuerza de la que esperaba, penetrando defensas que había pasado 3 años construyendo, alcanzando lugares que creía sellados para siempre. Llevaba tanto tiempo convenciéndose de que merecía el exilio, de que era peligroso, de que el mundo estaba mejor sin él, y él estaba mejor sin el mundo. Y ahora esta mujer, esta extraña que lo conocía desde hace apenas 2 días, le decía exactamente lo contrario. Le decía que no era un monstruo, y algo dentro de él, algo que había olvidado que existía, quería desesperadamente creerle. «Maté a un hombre», soltó de repente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo para ser liberadas, como si la presión de guardarlas se hubiera vuelto insoportable. Maté a mi propio capitán. Le atravesé el pecho con mi espada mientras él me miraba sin entender por qué su guerrero más leal lo estaba matando. Tira no se movió, no huyó hacia la puerta. No agarró a su hija para protegerla, no gritó, ni lloró, ni hizo ninguna de las cosas que Ravn había esperado durante 3 años de fantasear con este momento. Solo lo miró con esos ojos verdes que parecían ver más allá de las palabras, más allá de la confesión, hasta la verdad que se escondía detrás. «¿Y por qué lo hiciste?», preguntó, y su voz era tan calmada que podría haber estado preguntando por qué había elegido cocinar el ganso de determinada manera. ¿Por qué iba a masacrar a una aldea entera? Mujeres, niños, ancianos, bebés en los brazos de sus madres, gente que no tenía armas, que no podía defenderse, que solo había tenido la mala suerte de vivir en el lugar equivocado cuando nosotros llegamos. Ravn cerró los ojos, pero las imágenes seguían ahí, grabadas en el interior de sus párpados como marcas de fuego que nunca se borrarían. Habíamos ganado la batalla. Los guerreros enemigos habían muerto o huido. La aldea estaba indefensa, completamente a nuestra merced. Pero el capitán Sven quería más que victoria. Quería sangre. Quería un mensaje que nadie olvidara jamás. Quería que el mundo supiera lo que pasaba cuando desafiabas al clan Ulfson. Hizo una pausa, los recuerdos quemándole la garganta como si fueran ácido. Nos ordenó matar a todos, hasta el último niño, hasta el último perro. No dejar nada vivo, dijo. Que las piedras sean testigo de nuestra fuerza, dijo. Que los dioses vean que no conocemos la piedad, y tú te negaste. No era una pregunta. Tira lo conocía suficiente, después de solo 2 días, para saber que él no había obedecido esa orden. No solo me negué. Cuando él levantó su espada contra una madre que sostenía a su bebé, cuando vi el terror en sus ojos y supe que iba a morir, suplicando por una vida que él ni siquiera consideraba digna de existir, lo maté,
Puse mi espada entre él y ella, y cuando él trató de apartarme, cuando trató de atravesarme por desobedecer, lo maté primero. Le atravesé el corazón con la espada que él mismo me había dado cuando me nombró su segundo al mando. Murió con mi nombre en los labios, sin entender cómo su guerrero más leal podía haberlo traicionado. El silencio se extendió entre ellos, pesado y denso como la nieve que caía afuera. Ravn esperaba el horror, el rechazo, el miedo. Esperaba que Sira se levantara, que despertara a Liv, que exigiera salir de la cabaña, aunque eso significara enfrentar la tormenta. En cambio, ella extendió una mano y la colocó sobre la suya. Su piel todavía estaba fría por los días de huida, pero el contacto se sentía cálido de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Y qué pasó después?, preguntó. Los otros hombres se quedaron paralizados. Creo que algunos querían hacer lo mismo que yo, que habían estado esperando que alguien se atreviera a decir lo que todos pensaban, pero nadie se animaba a pronunciar. Les faltó valor para desobedecer, pero no les faltó alivio cuando yo lo hice. Les dije que la batalla había terminado, que ya no había honor en matar inocentes, que cualquiera que quisiera continuar la masacre tendría que pasar por encima de mi cadáver primero. Algunos asintieron. Otros me miraron como si hubiera perdido la razón. Y luego huí. Huí antes de que decidieran si era un héroe o un traidor. Huí antes de que llegaran las noticias al clan, antes de que el Jarl tuviera que elegir entre castigarme o admitir que su capitán había sido un monstruo. Huí antes de que mi propia familia tuviera que elegir entre mí y su lealtad a un clan que había sido su hogar durante generaciones. «Entonces eres un desertor», dijo Tira, pero no había acusación en su voz, solo comprensión. «Soy un hombre que eligió hacer lo correcto», respondió Ravn, abriendo los ojos y encontrando su mirada. «Pero el clan no lo ve así. Para ellos, maté a un capitán. Desobedecí una orden directa, mostré debilidad ante el enemigo. Puse en peligro la disciplina que mantiene unidos a los guerreros en batalla. Hay un precio por mi cabeza. Si alguien me encuentra, me llevarán de vuelta para ejecutarme. O me matarán aquí mismo y llevarán mi cabeza como trofeo para demostrar que la justicia del clan alcanza incluso a los que huyen». Tira apretó su mano con más fuerza, y algo pasó entre ellos. Algo que no tenía nombre, pero que ambos reconocieron. Un entendimiento, una conexión, un reconocimiento de que estaban hechos de la misma tela, de que habían enfrentado imposibles similares y habían elegido caminos similares, aunque las circunstancias fueran diferentes. «Entonces somos iguales», dijo ella. «Ambos huimos de hombres que quieren destruirnos. Ambos elegimos la libertad sobre la sumisión, aunque el precio fuera perder todo lo demás. Ambos estamos aquí, en medio de la nada, porque no había otro lugar donde pudiéramos estar seguros». Ravn la miró, a esta mujer que había cruzado montañas con una niña en brazos, que había cazado un ganso en medio de una tormenta, que escuchaba su confesión de asesinato sin juzgarlo. Sintió algo moverse en su pecho, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, a la conexión, a la posibilidad de que quizás, solo quizás, no tuviera que estar solo para siempre. «No somos iguales», dijo finalmente. «Tú eres mucho más valiente que yo. Yo huí de un ejército. Tú huiste de algo peor». Tira frunció el ceño con confusión. «¿Y qué es peor que un ejército? Un hombre que debería amarte y en cambio te destruye». Ravn sostuvo su mirada, queriendo que entendiera, necesitando que supiera que él veía su fuerza, aunque el mundo la había tratado de ocultar. «Eso es peor. Porque el ejército es un enemigo claro, un enemigo que lleva su uniforme, que puedes identificar, contra el que puedes luchar. Pero cuando el enemigo duerme en tu cama, cuando lleva el rostro de la familia,
Cuando el mundo te dice que debes obedecerlo y agradecerle y amarlo, aunque te rompa en pedazos cada día. Cuando todo conspira para convencerte de que lo que sufres es normal, es merecido, es tu culpa. Encontrar la fuerza para huir de eso es el acto más valiente que existe. Los ojos de Tira se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Las mantuvo allí, brillando a la luz del fuego, como si derramarlas fuera una debilidad que no podía permitirse. Nadie me había dicho eso antes, susurró. La mayoría piensa que debería haber aguantado, que era mi deber como esposa, que Liv necesitaba un padre, aunque ese padre fuera un monstruo, que las cosas no podían haber sido tan malas porque él era un hombre respetado en la aldea, porque nunca me golpeaba donde los demás pudieran ver, porque a veces cuando estaba sobrio casi parecía humano. Ravn negó con la cabeza. Liv necesita a su madre, viva, entera, capaz de amarla sin miedo, de enseñarle que el amor no tiene que doler, de mostrarle que las mujeres pueden ser fuertes y libres y dueñas de su propio destino. Y su madre la salvó. Eso es lo único que importa. Se quedaron en silencio durante mucho tiempo después de eso, con las manos entrelazadas sobre la mesa de madera, mientras el fuego crepitaba y la tormenta aullaba afuera. Dos almas rotas, encontrando consuelo en la presencia del otro. Dos fugitivos, descubriendo que quizás, solo quizás, no tenían que huir solos. La tercera noche, la tormenta comenzó a calmarse. La nieve seguía cayendo, pero el viento había perdido su furia asesina, reducido a un susurro que ya no amenazaba con derribar la puerta. Ravn sabía que pronto el camino estaría lo suficientemente despejado para viajar, y la idea le producía una sensación extraña en el pecho, una sensación que se parecía peligrosamente al miedo. No quería que se fueran, era una admisión peligrosa, incluso para sí mismo. En 3 años de soledad, había aprendido a no necesitar a nadie, a no extrañar a nadie, a no depender de la presencia de otro ser humano para sentirse completo. Había construido muros alrededor de su corazón tan altos y tan gruesos como los que rodeaban las fortalezas de los jarls más poderosos. Y ahora, en apenas 3 días, una mujer con ojos de bosque y una niña llamada Vida habían comenzado a derribarlos. No con fuerza ni con violencia, sino con algo mucho más peligroso, con amabilidad, con comprensión, con la simple presencia de alguien que lo veía, que lo escuchaba, que lo trataba como un ser humano, en lugar de como un fantasma o un monstruo. ¿A dónde irás cuando puedas viajar?, le preguntó a Tira mientras cenaban lo último que quedaba del ganso. Ella se encogió de hombros, pero el gesto no ocultaba la preocupación en sus ojos. No lo sé. Lejos, lo más lejos posible de Bjorn y de cualquiera que pueda reconocerme. Hay rumores de comunidades en el sur, más allá de las montañas, donde las viudas pueden vivir en paz sin que ningún hombre las reclame. Quizás allí, quizás en otro lugar, quizás en ningún lugar. Eso está a semanas de viaje, en el mejor de los casos, y el invierno apenas está comenzando. Lo sé, pero no tengo otra opción. Ravn miró a Liv, que jugaba con una figura de madera que él había tallado para ella el día anterior. No había podido evitarlo. La niña había mirado sus herramientas con tanta curiosidad, había preguntado con tanta insistencia qué hacía con ellas, que se encontró tomando un trozo de madera y tallando un pequeño caballo solo para ver su sonrisa cuando se lo entregara. Era la primera cosa que hacía para alguien más en 3 años, y la alegría en el rostro de Liv cuando recibió el regalo había valido cada minuto de trabajo. «Te encontrarán antes de llegar», dijo, volviendo su atención a Tira. «El invierno es implacable. Una mujer sola con una niña pequeña, sin provisiones suficientes, sin conocimiento del terreno, sin armas para defenderse. Es un suicidio. No, es peor que un suicidio.
es condenar a Liv al mismo destino. Thyra levantó la barbilla con ese orgullo que Ravn comenzaba a reconocer, ese desafío que surgía cada vez que alguien le decía que algo era imposible. Es un riesgo, todo es un riesgo. Quedarse aquí también es un riesgo. Si Bjorn me encuentra, ojalá me mate rápido. Lo que tiene planeado para mí es mucho peor que la muerte, y lo que tiene planeado para Liv. Ravn sintió su sangre helarse. No quería pensar en lo que un hombre como Bjorn haría con una niña de 5 años, pero los pensamientos vinieron de todos modos, imágenes terribles que lo hicieron cerrar los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. «¿Y si te quedas aquí?», dijo antes de poder detenerse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, vibrando con posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a considerar hasta ese momento. Thyra lo miró con sorpresa. «¿Qué?». Ravn tragó saliva. No había pensado en lo que decía, no realmente. Pero ahora que las palabras estaban fuera, se dio cuenta de que las sentía, de que las había estado sintiendo desde el momento en que abrió la puerta, y la vio allí con el ganso, y la niña, y la determinación feroz en sus ojos. «Esta cabaña es segura. La construí yo mismo, en un lugar que nadie conoce, que ni siquiera aparece en los mapas que los comerciantes usan. Está lo suficientemente lejos de cualquier ruta como para que nadie la encuentre por accidente. En 3 años, nadie ha venido aquí excepto ustedes, y solo porque la tormenta las trajo. Podrían quedarse. No para siempre, quizás, pero hasta que pase el invierno. Hasta que encuentren un mejor momento para viajar, hasta que tengan provisiones suficientes, un plan real, una oportunidad de llegar a donde quieran ir sin morir en el camino». «No puedo pedirte eso», dijo Thyra, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. «No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. ¿Por qué?». Thyra lo miró con ojos que buscaban la trampa, el engaño, la razón oculta detrás de la generosidad. Los ojos de alguien que había aprendido que nada era gratis, que toda bondad tenía un precio, que los hombres siempre querían algo a cambio. Ravn buscó las palabras correctas, las palabras que pudieran explicar lo que sentía sin asustarla, sin presionarla, sin hacerla pensar que estaba tratando de obtener algo de ella. «Porque llevas 3 días aquí», dijo finalmente, «y es la primera vez en 3 años que esta cabaña se siente como un hogar. Porque tu hija me preguntó hoy si podía ser su amigo, y no supe decirle que no, y no quise decirle que no. Porque cuando te miro, Thyra, veo a alguien que merece más que una vida huyendo, más que el miedo constante, más que la soledad de no tener a nadie que te proteja. Y porque, aunque me da terror admitirlo incluso a mí mismo, no quiero que te vayas». Thyra guardó silencio durante tanto tiempo que Ravn pensó que había cometido un error terrible. Había revelado demasiado. Había cruzado una línea que no debía cruzar. Había asustado a la única persona que lo había tratado como un ser humano en años. Estaba a punto de retractarse, de inventar una excusa, de decir que no había querido decir lo que había dicho cuando ella habló. «Apenas me conoces, y tú apenas me conoces a mí. Somos 2 extraños que se encontraron en una tormenta, nada más. Pero a veces», dijo ella lentamente, como si estuviera descubriendo las palabras mientras las pronunciaba, «a veces lo que sentimos no necesita tiempo para ser real. A veces 2 personas rotas se encuentran y simplemente encajan, como piezas de un rompecabezas que no sabían que estaban buscando, que no sabían que les faltaban, hasta que de repente encajan y todo tiene sentido. Entonces te quedarás». Thyra miró a Liv, que seguía absorta en su caballo de madera, ajena a la conversación que estaba decidiendo su futuro. «Me quedaré, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que dejes de tratarme como una invitada».
Tira lo miró con esos ojos verdes que ya habían visto demasiado de él, que ya conocían demasiado de sus secretos. Si voy a vivir aquí, voy a contribuir, voy a cocinar, limpiar, cazar. No seré una carga que tengas que alimentar y proteger. Seré una compañera, una igual, alguien que aporta tanto como recibe. Ravn sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había sentido en 3 años. Una sonrisa que le dolía de lo poco acostumbrados que estaban los músculos de su rostro a ese movimiento. Nunca pensé que fueras una carga. Tira le devolvió la sonrisa, y algo en el pecho de Ravn se expandió, algo cálido y brillante que había olvidado que existía. Entonces, está decidido. Por ahora, dijo él, tratando de no sonar tan esperanzado como se sentía. Veamos cómo va el invierno. «Mamá», interrumpió Liv sin levantar la vista de su juguete, hablando con esa certeza absoluta que solo los niños poseen. «El señor Cuervo quiere que nos quedemos porque le gustas, y porque me gusta a mí también, porque soy adorable». Las mejillas de Tira se sonrojaron de un rojo intenso, mientras Ravn soltaba una carcajada. Era un sonido extraño, oxidado por el desuso, áspero por la falta de práctica, pero genuino de una manera que nada había sido en mucho tiempo. «Eres muy adorable, Liv», admitió, «y también muy observadora, demasiado observadora». «Lo sé», dijo la niña con total seriedad, todavía sin levantar la vista de su caballo. «Mamá siempre lo dice. Dice que veo cosas que otros no ven. Dice que es un don. Yo creo que simplemente presto atención». Esa noche, cuando Liv dormía y el fuego se reducía a brasas brillantes que pulsaban como el corazón de un dragón dormido, Tira se sentó junto a Ravn en silencio. No hablaron, no necesitaban hacerlo. Solo compartieron el calor del fuego y la paz de saber que, al menos por ahora, ninguno de los dos estaba solo, y afuera, la tormenta finalmente se detuvo. Las nubes se abrieron por primera vez en 3 días, revelando un cielo lleno de estrellas tan brillantes que parecían estar al alcance de la mano. Era como si los dioses mismos estuvieran mirando hacia abajo, observando a estas 2 almas rotas que habían encontrado refugio la una en la otra, preguntándose quizás qué pasaría a continuación. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Y lo que había comenzado como un refugio temporal comenzó a parecerse peligrosamente a un hogar. Pero los fantasmas del pasado nunca descansan por mucho tiempo, y tanto Ravn como Tira sabían que tarde o temprano la paz que habían encontrado sería puesta a prueba. Lo que ninguno de los dos sabía era lo pronto que llegaría esa prueba, ni lo alto que sería el precio que tendrían que pagar para proteger lo que habían construido. Fue Liv quien los vio primero, semanas después, cuando el invierno había aflojado lo suficiente como para permitir expediciones cortas fuera de la cabaña. Estaba jugando cerca de la puerta, construyendo figuras en la nieve con la imaginación infinita de los niños, cuando se detuvo de repente y señaló hacia el bosque. «Mamá, hay hombres». 2 palabras. 2 palabras que cambiaron todo. Tira salió corriendo de la cabaña, con Ravn detrás de ella. En el límite del claro donde se alzaba la cabaña, 3 figuras emergían entre los árboles como sombras tomando forma. Llevaban pieles gruesas y armas en las manos, y sus rostros mostraban el agotamiento de un largo viaje. Pero lo que heló la sangre de Tira, lo que la hizo retroceder un paso involuntario, fue el símbolo que llevaban bordado en sus capas. El hacha cruzada sobre un fondo rojo sangre, el símbolo del clan Haraldsson. Bjorn los había encontrado, y la guerra que ambos habían estado evitando estaba a punto de comenzar. «Entrad en la cabaña», ordenó Ravn en voz baja, su mano ya buscando la espada que había colgado junto a la puerta. «Atrancad la puerta y no salgáis pase lo que pase.
No puedo dejarte solo contra tres, protestó Tira, pero su voz temblaba. Tira, por una vez en tu vida, no discutas. Protege a Liv. Ella vaciló solo un instante, pero la mención de su hija fue suficiente. Tomó a Liv en brazos, la pequeña confundida y asustada, y corrió hacia la cabaña mientras Ravn avanzaba hacia los recién llegados con la calma de un hombre que ha enfrentado la muerte demasiadas veces como para temerla. Lo que siguió fue breve y brutal. Los hombres de Bjorn esperaban encontrar a una mujer indefensa, no a un guerrero que había sobrevivido 100 batallas. Ravn los derrotó uno por uno, con la precisión mortífera de quien no tiene nada que perder y todo que proteger. Cuando el último cayó, Ravn supo que esto era solo el comienzo. Vendrían más, siempre venían más, pero esta vez no huiría. Esta vez tenía algo por lo que luchar. Las semanas siguientes fueron de preparación. Ravn contactó a viejos aliados, hombres que recordaban lo que había hecho hace 3 años, hombres que nunca habían olvidado que él había elegido proteger a los inocentes sobre obedecer órdenes monstruosas. 20 guerreros respondieron a su llamada. Juntos marcharon contra Bjorn. La batalla fue feroz, pero la victoria fue suya. Bjorn murió con la espada de Tira en el pecho, porque Ravn entendió que ella necesitaba ser quien terminara con la pesadilla que la había perseguido durante años. Y cuando todo terminó, cuando el sol se levantó sobre un mundo finalmente libre de la amenaza que los había acosado, Ravn y Tira se miraron con ojos nuevos, ojos que habían visto lo peor y habían sobrevivido. Ojos que ahora podían ver el futuro. Se casaron en primavera, en una ceremonia simple junto a un arroyo que cantaba con el deshielo. Liv llevó flores silvestres en el cabello y sonrió tanto que sus mejillas dolieron durante días. Volvieron a la cabaña, pero ya no era una prisión de soledad. Era un hogar lleno de risas, de amor, de la promesa de un mañana mejor. Un año después, Liv tuvo un hermanito. Lo llamaron Erik, en honor al padre de Ravn. 2 años después, llegó una niña llamada Sigrun, por la madre de Tira. La familia creció, y con ella creció la felicidad. Muchos años después, cuando el cabello de Ravn estaba salpicado de gris, y los ojos de Thyra tenían las arrugas de 1000 sonrisas compartidas junto al fuego, Liv, ya convertida en una mujer con hijos propios, les preguntó cómo había comenzado todo. Estaban sentados fuera de la cabaña, que había sido testigo de tanto, bajo un cielo estrellado que parecía el mismo de aquella primera noche hace tantos años. Comenzó con una tormenta, dijo Ravn, su voz suave con los recuerdos. Una tormenta que parecía el fin del mundo, pero que resultó ser el principio de todo. Y un ganso, añadió Tira con esa sonrisa traviesa que el tiempo no había logrado borrar. Un ganso que cacé en medio de la nieve, sin saber que me llevaría hacia el amor de mi vida. Y una niña que podía ver lo que nadie más veía. Terminó Ravn mirando a Liv con todo el amor de un padre. Una niña llamada Vida, que le dio vida a un hombre que creía estar muerto por dentro. Liv sonrió, y en esa sonrisa estaban todos los años de felicidad, todas las tormentas superadas juntos, todas las noches de historias junto al fuego. El amor verdadero no se busca, dijo ella repitiendo las palabras que su madre le había enseñado. El amor verdadero te encuentra cuando más lo necesitas, aunque llegue cubierto de nieve, sosteniendo un ganso, pidiendo que alguien cocine para él. Esa es la historia que pasó de generación en generación, la historia del guerrero que eligió proteger en lugar de destruir, la historia de la madre que cruzó montañas para salvar a su hija, la historia de la niña que vio un corazón bueno detrás de unos ojos tristes, y la historia del ganso que cocinó el inicio de un amor que duraría para siempre. Si esta historia tocó tu corazón,
Escribe ganso en los comentarios para saber que llegaste hasta el final. Y cuéntanos, ¿alguna vez alguien apareció en tu vida cuando menos lo esperabas y lo cambió todo? Suscríbete a Tiempos Dulces y activa la campanita para no perderte más historias de amor, redención y segundas oportunidades. Porque aquí creemos que el amor verdadero puede encontrarte en los lugares más inesperados, incluso en medio de una tormenta, con un ganso en la mano. Nos vemos en la próxima historia.